Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 M por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación también la 30, estamos con Maxi Pérez en controles. ¿Cómo te va, Maxi? Bien de bien, excelente. Bueno, estamos en excelente compañía, con un gran conductor del sonido, inclusive también con un gran, digamos, conductor de la imagen, del sonido, de la imagen, un diseñador inclusive también digital, como lo es Maxi Pérez, un profesional de los medios de comunicación. Que dos por tres me pregunta cosas como Ramón Villa, porque también está estudiando estos temas, le interesan un montón, a veces interviene, me hace algunas preguntas, pero por lo general cumple a la perfección con toda su tarea estrictamente profesional y orientando el programa también en el timing. Y me decía ahora Maxi si iba a hablar de la inseguridad alimentaria del Uruguay, eso que le preocupa tanto a Fernando Pereira. Está muy preocupado porque Uruguay, claro, tiene un problema con el hambre, ¿viste? Gente con mucha hambre. Reinstalan lo que ellos habían planteado al comienzo de este gobierno, cuando decían que la gente iba a comer pasto. Lo habían hecho también con el gobierno de Jorge Valle. Y con el gobierno de Jorge Valle, a pesar de las corridas bancarias internacionales, la crisis financiera comparable con el crack del 29, prácticamente, Uruguay no cae en default, Uruguay recupera inclusive mucha confianza en los mercados exteriores porque asume la responsabilidad del gobierno de plantear la situación peligrosa y de solicitar un préstamo para evitar la corrida bancaria. Lo logran, hay obra pública, inversión en infraestructura, se privatiza, por ejemplo, se libera al mercado, digo, de competencia la telefonía. Todo eso se lo debemos al gobierno de Jorge Valle. Se libera ese tema de la telefonía para que se abra la competencia, por lo tanto se libera ese monopolio maldito que teníamos con Antel, y así quedamos con una telefonía barata cuando Uruguay siempre tuvo una telefonía muy cara, porque todo lo que es monopolio, y especialmente monopolio del Estado, es muy caro. Y lo cierto es que cuando ese gobierno de Jorge Valle entrega el gobierno al otro delincuente que hablaba siempre como atacado del hígado, me refiero a Tabaré Vázquez, entrega al país con un déficit fiscal del 1,1% y un rango inflacionario bajo, bastante bajo, a pesar de esa crisis comparable con la pandemia, porque fue una crisis que afectó al mundo entero durante años. Pero ellos siguen hablando, establecen siempre la misma retórica, el mismo discurso sobre los mismos tópicos, los mismos temas: el hambre, la pobreza. Gobiernos que no son del frente son gobiernos que gobiernan para las multinacionales y sobre todo para las multinacionales financieras, que son especuladoras y se enriquecen. Y estamos ahora, bueno, ante el desenlace increíblemente, digamos, espantoso, inconstitucional, ilegal, de un plebiscito contra la seguridad jurídica, contra el derecho de propiedad, contra la lícita actividad comercial, industrial, profesional y contra el rango inversor del Uruguay, porque es eso el plebiscito, y por supuesto contra la Constitución. Están induciendo a la gente a plebiscitar una disposición que es un atentado de lesa nación. Es una agresión directa a las disposiciones de la Constitución de la República y al orden jurídico que la Constitución establece. Estamos en una sociedad realmente demencial, demencial. Pero, por supuesto, como es demencial, nadie entra en razones, ¿no? Yo veo después un montón de repercusiones en redes donde tenemos, afortunadamente, un mundo de gente que nos apoya, que entienden esto, que lo van razonando, y otros que nos dicen cualquier cosa y se creen que son los vivos de la película, y hasta inclusive muchos van a votar para empobrecerse. Porque si votás al frente y votás ese plebiscito, estás votando a tus futuros tiranos. Estás votando a quienes van a gobernar tu vida de modo totalitario. Estás votando tu propia esclavitud. Es increíble. Para vos, Fernando Pereira, que estás tan preocupado, que decís que este gobierno vive en Narnia, se ve que descubriste Narnia y te gustó, como cuando leías en la playa, ¿fue el verano pasado o el otro? Que te hacía fotografiar y publicar en redes que leías a Juan Carlos Onetti, el intelectual Fernando Pereira, ¿viste? El que dice que es cristiano, independiente
Se nota que es bruto cuadro comunista, ¿no? La inseguridad alimentaria es más baja en Uruguay con respecto a la región, pero hay problemas con el sobrepeso. Pereira, Pepe Vázquez, vos que llorás por los niños con hambre. La inseguridad alimentaria es más baja en Uruguay con respecto a la región, pero hay problemas con el sobrepeso. Daniela Godoy, oficial de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO para América Latina y el Caribe, destacó los avances legislativos impulsados por Uruguay, Pepe Vázquez, Fernando Pereira, Yamandú Orsi. Escuchen esto, porque es con datos las cosas, ¿viste? Es con datos. No a la gente hablarle así locuras y decir tres o cuatro estupideces e instalar la enfermedad tóxica de pensar que acá se hizo todo mal y que este gobierno es totalmente irresponsable en estos temas. En otros sí es irresponsable. En estos temas no. En estos temas precisamente no. Y afirmó la especialista Daniela Godoy que aún existen desafíos regionales vinculados a la malnutrición por exceso, el acceso a financiamiento de políticas públicas y el potenciamiento de la cooperación internacional. Es un tema internacional, además, ¿vieron? Pepe Vázquez y Yamandú Orsi y Fernando Pereira, es continental, es internacional, ¿no? El 16 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, dice este artículo, está vinculado precisamente al tema de la nutrición y la inseguridad alimentaria, ¿no? La fecha llega, bueno, tras la reciente publicación del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, un reporte anual elaborado por las distintas agencias de la ONU, en el que Uruguay resultó especialmente bien posicionado al reflejar las cifras más bajas de desnutrición e inseguridad alimentaria de la región. Pepe Vázquez, Yamandú Orsi, Fernando Pereira. Uruguay resultó especialmente bien posicionado al reflejar las cifras más bajas de desnutrición e inseguridad alimentaria de la región. Daniela Godoy, oficial de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO para América Latina y el Caribe, destacó que la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en Uruguay sea más baja en comparación al promedio regional. Pepe Vázquez. Sin embargo, explicó que en el país existen desafíos importantes en materia de sobrepeso. Fernando Pereira, que vos estarás dentro de los que están con sobrepeso, como hay tantos, ¿no? Sobre todo dentro del sistema político que van a tener que hacer alguna dieta o educarse en materia nutricional, porque están todos con sobrepeso. Pero problemas de hambre, no. Sin embargo, explicó esto, ¿no? Que los índices, tanto en niños como en adultos, superan los resultados de la región. Pepe Vázquez, Yamandú Orsi, Fernando Pereira, no mientan más. Volvieron con la mentira del hambre, de que la gente, no sé, come pasto, me acuerdo que decían, esos disparates. Claro, el tipo este que va con Ultra Seven en el bolso porque se lo regaló no sé quién de la embajada de Japón y cuando fue a Japón, recordando aquella producción pedorra que cuando éramos niños veíamos eso y nos entusiasmamos, porque éramos niños. Y los niños de esa época eran más tontos que los de ahora. En entrevista con Búsqueda, la experta chilena, que se encuentra en misión de servicio por estos días, opinó que Uruguay tuvo avances importantes en materia legislativa, que permiten ir hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios, pero señaló que tiene entre sus principales desafíos optimizar el financiamiento para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, así como avanzar hacia una mayor cooperación internacional en lo que respecta a la producción y al comercio agroalimentario. Ahora, todo esto sí se va a caer y va a venir mucho hambre si sale el plebiscito del PIS-NT. Fernando Pereira, Yamandú Orsi, Pepe Vázquez, si sale el plebiscito del 27, ahí sí viene hambre. Ahí viene un montón de hambre. Porque las empresas se tienen que ir, se va a dar una corrida bancaria, se va a desfinanciar la economía uruguaya, se paraliza una actividad que hasta ahora lleva la multiplicación de 24.000 millones de dólares. Claro, si sale este plebiscito violando la seguridad jurídica del Estado uruguayo, violando a la propia Constitución en sus disposiciones fundamentales, en la consagración de los derechos universales fundamentales como el derecho inviolable de propiedad, el derecho inviolable de la seguridad jurídica,
el derecho inviolable a la libertad y a la vida honorable, ahí sí viene el hambre. Porque ustedes con este plebiscito van contra la Constitución, contra el orden jurídico uruguayo, contra nuestra credibilidad en el exterior, contra la actividad empresarial que genera dinero, van contra los capitales de millones, de 1,5 millones de uruguayos, más miles y miles de trabajadores, van contra los derechos adquiridos, ahí sí generan hambre, porque Uruguay se va a desfinanciar rápidamente, no va a contar con nuevos inversores, no van a venir, se van a asustar, van a decir, no, en Uruguay no se puede. Además, el PICNT hace lo que quiere. O sea, los que tienen poder político son los comunistas del PICNT, que plantean un disparate de estas características y va y colocan al Uruguay en vilo, en un estado de zozobra total, donde ya perdimos el 38% del rango inversor, ya bajó el nivel de seguridad institucional, jurídica y económica del Uruguay, a raíz de la propuesta de este plebiscito lamentable, pedorro, bizarro, porque no obedece a un mínimo concepto de la ciencia jurídica, no obedece al derecho, fuera de competencia, el cuerpo electoral uruguayo no tiene competencia para legislar en seguridad social, violando todo ello, violando el régimen de la seguridad jurídica en cuanto a la ultraactividad de las leyes que amparan todos los derechos, en este caso de propiedad, generado bajo esas leyes. Estas disposiciones del plebiscito dicen que esta reforma tendría efecto retroactivo, derogando retroactivamente todos los derechos de propiedad. El Estado uruguayo nos diría a todos nosotros y al mundo, hacía la cara de muy responsable, que es un Estado ladrón, que viene y nos roba todos los derechos, que desconoce todo lo que se generó bajo el régimen de la seguridad social en materia de capitalización de ahorros. Por lo tanto, ahí sí viene el hambre, ¿viste? De Pepe Vázquez. Tendrías que llorar o tendrías que ir a la iglesia y rezar casi en un estado pasional y llorar porque este plebiscito no salga. Eso sí tendrían que hacer. Y te voy a cifras finales, porque es muy largo este informe. Sigue explicando que Uruguay viene en muy buen camino en todo esto. Según el último informe, Sofi, ¿cómo se compara Uruguay con el resto de América Latina en términos de seguridad alimentaria y nutricional? Pregunta el periodista, la especialista. Según los últimos datos, el país tiene las cifras más bajas de desnutrición e inseguridad alimentaria de la región. Y entonces responde la especialista, vemos algunas oportunidades en el país, como por ejemplo el hecho de que la prevalencia del hambre sea menor al 2,5%. Pepe Vázquez, Mujica, Yamandú Orsi, menos del 2,5%, o que la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave sea también más baja en comparación al promedio regional. Sin embargo, se ven desafíos importantes en materia de sobrepeso. Claro, en materia de sobrepeso. ¿Viste? José López, por ejemplo, que está con sobrepeso, ¿no? Molina con sobrepeso. Tremendo. Fernando Pereira también, ¿no? Andrade, están todos con sobrepeso. Ese es el problema, ¿viste? Pero además están sobrados de pesos también con todo lo que han robado, ¿no? Este año publicamos los datos del 2022 y vemos que hay un incremento, por lo tanto, ahí hay un camino importante que seguir recorriendo, camino importante, y poder abordar la malnutrición por exceso, que es un desafío que tiene el país, no por desnutrición, no porque tienen hambre, Pepe Vázquez. Y cierro con esto, porque es muy largo. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, INE, entre los años 2019, 2019, 2020, 2021, en esos años se pasó del 8,8% de la población bajo la línea de pobreza, que era así. Hasta el 2019, 25,5% de la población tenía inseguridad alimentaria leve, 15% era moderada y 5%, 4,8%, de inseguridad alimentaria severa. Severa. Entonces se pasó del 25,5% de inseguridad alimentaria leve al 15%, del 11,7% de inseguridad alimentaria de grado moderado a un 5%, Pepe Vázquez, Mujica, un 5, del 11,7, casi del 12, a un 5%. Del 25,5% de inseguridad alimentaria leve se pasó al 15%.
y del 4,8% de inseguridad alimentaria severa a un 2,5%. Esto es medición al año 2023. Al 2023 se llegó a esas cifras, a esos guarismos. Claro, bandejas de alimentación con un plan nutricional, con un equilibrio nutricional, bandejas nutricionales todos los días para todas las escuelas, los centros CAIF, también a nivel de los liceos, en los barrios, comedores, ollas populares que ustedes se robaban, que 3 empresas tuvieron que sacarlas cuando se hizo una auditoría de empresas compañeras que se robaban la comida y las vendían en almacenes, por ejemplo. ¿Se acuerdan, Pepe Vázquez? ¿No te acordás de eso? ¿No se acuerdan de las empresas que robaban las bandejas alimentarias que el gobierno destinaba? ¿No se acuerdan de las bandejas alimentarias que el gobierno destinaba, incluso bajo pandemia, y se las robaba la Intendencia Municipal de Montevideo y las ponía como que eran de la Intendencia? Carolina Cose, qué mentirosos contumaces, permanentemente mintiendo. ¿Para qué? Para instalarnos el robo otra vez en el país y ahí sí generar el hambre. Hoy estos datos están más bajos todavía. Los niveles de inseguridad alimentaria leve y moderada han bajado más. No tengo ahora los datos en estos momentos, pero han bajado más. Es más difícil bajar los niveles de la inseguridad alimentaria severa. Es mucho más difícil, pero bajó a la mitad de lo que estaba. Y en los otros rangos es realmente importantísima la disminución de la inseguridad alimentaria. Es muy grande ya. Te repito, ha bajado mucho más la inseguridad alimentaria leve y moderada respecto a los escandalosos números del hambre que ustedes sí generaron en los gobiernos del Frente Amplio, cuando no había pandemia, cuando había apertura de los mercados internacionales, cuando Uruguay llegó a tener un 400% más de ingresos de divisas por exportación de los 9 commodities, cuando habían venido inversores, cuando el mundo estaba en una situación de tregua mundial, no había una situación de guerra y tensión como hay ahora y no había pandemia. Y sin embargo los números son espantosos, con empresas fundidas y alto nivel de pobreza y de hambre, con altas tasas de desempleo y con un proceso de recesión económica que se empieza a notar en el año 2017 por contextos económicos. Esos son los gobiernos del Frente Amplio y esta es la mentira organizada, como diría aquel dúo argentino, de Pedro y Pablo, creo. Esto es la mentira organizada del Frente Amplio respecto a la situación económica, a la situación financiera, a la situación alimentaria del Uruguay, y la gran mentira que esperemos que el pueblo uruguayo entienda que es eso y no vote, es el plebiscito comunista del PIT-CNT. Vamos a una pausa y continuamos.